Hola, les saludamos con mucho gusto de parte de Morozova School. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración y bueno, si les interesa aprender sobre culturas, sobre idiomas, pues les invitamos a unirse a nuestro canal de Morozova School. Van a encontrar mucho contenido interesante por allá. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, la verdad, un tema que genera mucha curiosidad y a veces, pues bastante confusión. Hablamos de los estereotipos sobre Rusia y los rusos, esas imágenes que a veces tenemos que tanto se acercan a la realidad. Hemos estado revisando bastante material, artículos, algunos análisis culturales, definiciones, para intentar, bueno, aclarar un poco este panorama. La idea es mirar de cerca esas ideas comunes, entender quizá de dónde vienen y, claro, contrastarlas con lo que dicen las fuentes. Ok, vamos a desempacar esto. Perfecto. Y antes de empezar de lleno, quizás conviene recordar brevemente qué es un estereotipo, ¿no? Estuvimos consultando algunas fuentes, Wikipedia, el Museo Memoria y Tolerancia también, y, bueno, lo definen como una imagen mental, una imagen muy simplificada, generalizada, sobre cómo es un grupo de personas. Y fíjate qué curioso, la palabra viene originalmente de la imprenta, del griego estereos, que es sólido, y tipos, que es molde. Era como un molde fijo que se usaba para imprimir. Una idea, digamos, prefabricada. Y estos estereotipos tienen como componentes, ¿no? Lo que pensamos del grupo, lo que sentimos, a veces prejuicios, y hasta cómo actuamos, que puede llevar a la discriminación. No siempre van todos juntos, pero ahí están. Es decir, son como atajos mentales, ¿verdad? Pueden parecer útiles para clasificar rápido, pero claro, a menudo se quedan cortos. Son imprecisos o directamente falsos. Y aunque los hay positivos, negativos o neutros, pues los negativos suelen ser los que más problemas traen. Exacto. Son construcciones sociales, ideas que aprendemos. Y muy a menudo llevan al prejuicio. ¿Qué es eso? Juzgar sin tener suficiente información. Y lo crucial, como recalcan las fuentes, es no actuar basándose solo en esas ideas simplificadas. Ahí es donde pueden surgir injusticias y problemas. Muy claro. Entonces, empecemos a explorar algunos de los estereotipos más, digamos, conocidos sobre los rusos. Y vamos viendo qué dice la información que recopilamos. ¿Qué tal si empezamos por esa idea del carácter ruso? Se dice mucho que son serios, ¿no? Que no se sonríen fácilmente, incluso que pueden parecer un poco antipáticos. ¿Hay algo de cierto o es más bien una mala interpretación? Sí, ese es un punto cultural muy interesante. Varias fuentes, como Russia Beyond, por ejemplo, lo explican bien. Parece que en la cultura rusa más tradicional, eso de sonreír mucho a desconocidos, sin una razón muy clara, puede verse como poco sincero, o hasta un poco simple. Hay un dicho popular que viene a decir algo como, solo un tonto sonríe todo el tiempo. La sonrisa se reserva más para la gente cercana, para momentos de alegría real, de conexión, no tanto como una señal de cortesía general en la calle con cualquiera. Ah, entiendo. Entonces, no es necesariamente antipatía. Es, digamos, una norma cultural diferente sobre cuándo y a quién sonreír. Ok, una costumbre social distinta. Entendido. ¿Y qué me dices de la imagen de que son agresivos o incluso crueles? Eso viene mucho del cine, quizás, de Hollywood. Pues sí, en gran parte parece que sí. Lo indican análisis como los de ThoughtCo o Russia Beyond. Es una generalización que la verdad no le hace justicia a la diversidad de un país tan enorme. Como en cualquier lugar del mundo, pues hay gente de todo tipo. La figura del ruso rudo, el tipo duro, es un personaje que se repite mucho en las películas, pero vamos, no representa a la población en general. Claro, es un cliché cinematográfico. ¿Y qué hay del alma rusa misteriosa? Esa frase se oye a veces. ¿Qué es exactamente? Ah, sí, el alma rusa. Es un concepto, que surgió sobre todo con grandes escritores del siglo XIX, como Tolstoy, Dostoyevsky. Sugería como una forma de ser muy particular, única, diferente a la occidental. Se puso de moda otra vez después de la perestroika, en esa búsqueda de identidad nacional. Pero la verdad es que nadie sabe definirla con precisión. Es más una idea literaria, filosófica, que algo concreto o tangible. Una especie de mito cultural. Interesante. ¿Y las supersticiones? ¿Son comunes en el día a día?
¿La gente realmente cree en esas cosas? En esto, fíjate, varias fuentes coinciden bastante. Sí, son bastante comunes. Mencionan ejemplos como no silbar dentro de casa porque dicen que se va el dinero, o evitar regalar flores en número par, porque eso se asocia con los funerales, o esa costumbre de sentarse un momentito en silencio todos juntos antes de empezar un viaje largo. Parecen ser costumbres muy antiguas, quizás con raíces paganas, que convivieron con la ortodoxia y, bueno, han seguido muy presentes en la cultura popular. Curioso, ¿no? ¿Cómo persisten esas creencias? Bueno, pasando de las creencias a los hábitos más cotidianos. Hablemos del famoso vodka. ¿Es verdad que se consume tanto como dice el estereotipo? Ese es un tema con sus matices, la verdad. El vodka es, sin duda, la bebida alcohólica tradicional por excelencia en Rusia, y sigue siendo muy popular. Y sí, algunas estadísticas de años anteriores han colocado a Rusia entre los países con alto consumo de alcohol per cápita. Eso es cierto. Sin embargo, las fuentes también señalan algo importante, que este consumo ha bajado. Ha bajado notablemente en los últimos años. Hay una tendencia creciente, sobre todo se ve en la gente más joven, hacia estilos de vida más saludables. Y otras bebidas, como la cerveza o el vino, también han ganado bastante popularidad. O sea que el estereotipo tiene una base, pero la realidad actual es más compleja. Exacto. La imagen del ruso bebiendo vodka a todas horas está, digamos, cada vez más alejada de la realidad para mucha gente. Ajá. Y justo relacionado con eso, hay un brindis famoso, o que creemos famoso, Nazdarovie. ¿Se usa realmente así para brindar? Ese es un mito divertidísimo y muy extendido. Lo aclaran fuentes como Russia Beyond. Nazdarovie, que suena más o menos así, se usa en realidad para decir de nada o buen provecho. Es lo que respondes cuando alguien te da las gracias, spasiba, por la comida, por ejemplo. No me digas. ¿Y entonces cómo brindan? Pues para brindar, lo más común, lo informal, es decir algo como davai, que es como vamos, o payéjali, que significa algo así como vámonos. También existe la expresión sazdarovie, que sí significa a la salud, pero es mucho más formal. No es algo que digas en cada trago con los amigos, ¿sabes? Qué interesante. O sea, hemos estado diciendo mal el brindis todo este tiempo. Bueno, queda claro. Pero lo que sí parece un hábito muy real y extendido es el té, ¿verdad? Totalmente. Ahí sí las fuentes son unánimes, el té es importantísimo en la vida social rusa. Se calcula que más del 90% de la gente lo bebe regularmente. Varias tazas al día. Un promedio de 3, y hay gente que bebe más de 6. Es la bebida social por defecto. En cualquier reunión, visita, siempre te ofrecen té. No hay una ceremonia complicada como en otros lugares. Simplemente se ofrece, se comparte, se charla. ¿Y prefieren algún tipo en especial? Sí, predomina claramente el té negro, como un 86% según una fuente. Vaya, sí que es popular. ¿Y fumar? ¿El cigarro sigue siendo un hábito muy generalizado? Lo era mucho más antes. Rusia llegó a tener cifras altísimas de fumadores. Creo que era el segundo país del mundo en algún momento. Pero hubo una ley bastante estricta en 2013 que prohibió fumar en todos los lugares públicos cerrados y también cerca de estaciones, etc. Y eso sí que hizo bajar bastante los números. Pasaron de casi un 40% de adultos fumadores a un 30% más o menos. Sigue siendo una cifra relativamente alta comparada con otros países, sí, pero la tendencia es claramente a la baja. Aún así, un 30% es bastante. Sí lo es. Y es común ver gente multada por fumar donde no debe, cerca del metro, por ejemplo. Y hay un dato curioso que mencionaba una fuente. Algunas personas que solo fuman cuando beben alcohol no se consideran a sí mismas fumadoras. ¡Qué cosas! Bueno, cambiando un poco de tema. La dacha, la famosa casa de campo rusa. ¿Es verdad ese amor casi universal por ir a la dacha los fines de semana? Bueno, amor universal quizás es mucho decir, pero la dacha es, sin duda, muy importante culturalmente. Tiene una historia interesante. Nació en la época soviética, sobre todo desde los años 50, como algo muy práctico. Era un pequeño terreno donde la gente podía cultivar sus propias verduras, frutas, para consumo propio o incluso para vender un poco. Ah, tenía una función económica. Exacto. Hoy en día sigue siendo un escape muy valorado de la ciudad. Un lugar para descansar, estar en contacto con la naturaleza, reunirse con la familia, los amigos. Pero
Quizás las generaciones más jóvenes ya no se dedican tanto a la jardinería como sus padres o abuelos. La ven más como un lugar de ocio, ¿sabes? Para hacer una barbacoa, relajarse, desconectar. El lado práctico ha disminuido un poco para ellos. Entiendo, ha evolucionado su función. Hablemos ahora un poco de la imagen externa, de la apariencia. El gorro Ushanka, las botas Valenki, ¿se usan todavía habitualmente? La ushanka, el gorro este de piel con orejeras, sí se usa en invierno, sobre todo cuando hace mucho frío, digamos por debajo de -15 grados Celsius. Protege muy bien, pero si no hace tanto frío, la verdad es que los gorros de lana tejidos más modernos son bastante más comunes ahora en las ciudades. Y las Valenki, esas botas altas de fieltro sin suela dura, son geniales para caminar sobre nieve profunda en el campo, en pueblos. Pero en la ciudad, con el asfalto, la sal que echan, no son muy prácticas, se estropean. Y bueno, los lapti, esos zapatos de corteza de árbol, eso sí que está totalmente obsoleto, es algo del pasado. Y es importante recordar lo que mencionaste antes de la diversidad. Claro, es clave. Con más de 190 grupos étnicos, es imposible hablar de un único traje tradicional ruso. Hay una variedad enorme de vestimentas según la región y el grupo étnico. Totalmente. Y justo sobre apariencia, hablemos un poco de los estereotipos sobre las mujeres rusas. Circulan muchos, ¿no? Que son muy bellas, que siempre van muy arregladas, pero a veces también se dice que son calculadoras o interesadas. ¿Qué dicen las fuentes sobre esto? Sí, es un tema donde abundan los estereotipos. Las fuentes suelen confirmar que sí existe una tradición cultural fuerte de cuidar la apariencia personal, de arreglarse. Hay una idea de estar siempre lista por si encuentras tu destino, por decirlo así. Aunque también señalan que el estilo europeo, más ligero de maquillaje, está ganando terreno. Pero sobre los estereotipos negativos, de ser manipuladoras o cazafortunas, las fuentes suelen matizar mucho. Desmienten esa generalización. Indican que, como en todas partes, las mujeres rusas buscan relaciones basadas en el afecto. Valoran más la conexión personal, el ingenio, los buenos modales, que simplemente el dinero. Pueden tener una idea clara de lo que buscan en una pareja, sí, pero si hay sentimientos reales, pues pasan por alto muchas cosas. Reducirlas a un solo molde es, de nuevo, muy injusto. Claro, es caer en la simplificación. ¿Y los abrigos de piel? ¿Siguen siendo un símbolo de estatus? Lo fueron mucho tiempo, pero ahora hay un movimiento creciente hacia la piel artificial. Hay campañas importantes que buscan prohibir el uso de piel real en la moda, así que su uso y aceptación están cambiando. Bien. Ampliemos la mirada ahora al país en general. El clima, el estereotipo por excelencia. ¿Es Rusia sinónimo de frío polar y nieve por todas partes, siempre? Totalmente falso. Ese es quizás uno de los mitos más persistentes y más fáciles de desmontar. Rusia es un país gigantesco, el más grande del mundo. Tiene hasta 4 zonas climáticas distintas. Hay regiones con veranos muy calurosos, de más de 30 grados, incluso en partes de Siberia. Y en el sur, cerca del Mar Negro, ciudades como Sochi tienen un clima subtropical, con palmeras y todo. Subtropical. No es la imagen que uno tiene. Para nada. Y en las grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, en invierno, aunque hace frío, las temperaturas no suelen ser tan extremas como en Siberia. A menudo hay más aguanieve, deshielo y barro que esos paisajes de nieve profunda y blanca que vemos en las postales. El frío extremo existe, por supuesto, en lugares como Vergoyuansk, que es uno de los polos del frío del hemisferio norte. Pero es algo regional y estacional, no la norma para todo el país durante todo el año. Queda claro. Y ya que hablamos de un país tan grande, ¿cómo son las carreteras y el tráfico? Porque también suele haber comentarios sobre eso, ¿no? Que si las carreteras son malas, que si el tráfico es caótico. Pues la situación es bastante variable, la verdad. Las carreteras federales, las que conectan las grandes ciudades, suelen estar en mejor estado, han mejorado. Pero las carreteras secundarias, las regionales o locales, ahí sí a menudo están en mal estado. Es un problema conocido y persistente. Hay quien dice en broma que son campos de prueba para tanques. Problemas de construcción, falta de supervisión. Vaya. Y en cuanto al tráfico, sí, en las grandes ciudades, y muy especialmente en Moscú, puede ser terrible. Moscú ha estado en los rankings de las ciudades con peores atascos del mundo. Hay muchas causas. El mal estado de algunas vías, a veces un diseño vial un poco ilógico, la falta de habilidad o la agresividad de algunos conductores, y sobre todo, el enorme aumento del número de coches en las últimas décadas. Me imagino.
Bueno, vayamos ahora a algunos temas de sociedad y política que también generan estereotipos. Una idea que a veces persiste, sobre todo fuera, son todos comunistas en Rusia. No, no, para nada. Ese es un estereotipo ligado al pasado soviético. El comunismo fue la ideología oficial del Estado durante 70 años, pero eso terminó en 1991. Hoy en día existe un partido comunista en Rusia. Sí, de hecho, suele ser el segundo partido con más representación en la Duma, el Parlamento. Es popular sobre todo entre la gente mayor que quizá tiene nostalgia de ciertos aspectos de la URSS. Pero no es la ideología dominante, ni mucho menos. El partido gobernante es Rusia Unida, y hay otros partidos con distintas ideologías, socialdemócratas, nacionalistas, liberales. El sistema es multipartidista, aunque con un partido dominante muy claro. Entendido. Y la idea de una vigilancia constante tipo KGB, ¿eso sigue vigente o es también parte del pasado? El KGB como tal, con ese nombre y esa estructura ya no existe. Se disolvió junto con la URSS. Fue reemplazado por varias agencias de seguridad. La principal a nivel interno es el FSB, el Servicio Federal de Seguridad. Ahora bien, las tecnologías modernas de vigilancia existen en Rusia, por supuesto, como existen en muchos otros países. Se usan cámaras de reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones, pero las fuentes sugieren que este tipo de vigilancia se usa de forma más dirigida. Por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o para investigar delitos específicos. No es como una red de espionaje masivo y universal sobre cada ciudadano como quizás sí ocurría en ciertos periodos de la época soviética. O sea, no es que estén escuchando todas las llamadas. Esos rumores sobre palabras clave que activan grabaciones y demás suelen ser más bien leyendas urbanas. Lo que sí es cierto es que exagentes del KGB o del FSB tienen o han tenido roles importantes en la política y los negocios. Eso es innegable. Y otra cosa de la época soviética, ¿la gente se sigue llamando Tavarish, camarada? Jaja, no, eso ya no es común en el habla cotidiana normal. Tavarish fue el término que impusieron los bolcheviques para reemplazar señor o señora, para crear una sociedad sin clases, supuestamente. Hoy en día, si alguien lo usa, suele ser con ironía, o quizás en contextos muy específicos del Partido Comunista o entre militares, pero no en la calle normalmente. Bien saberlo. Y sobrenombres. Iván y Natasha son realmente los nombres rusos más populares, como a veces parece en las películas. Otro mito. No, no lo son. Según las estadísticas, los nombres de hombre más comunes en Rusia suelen ser Alexander, Sergei, Dmitri. Iván existe, claro, y es un nombre tradicional, pero no está en el top. Y, curiosamente, Iván ni siquiera es de origen ruso, viene del hebreo. Y para mujeres, los más comunes suelen ser Elena, Olga, Natalia, o su diminutivo Natasha, sí es popular, pero quizás en tercer lugar, no el primero. Es curioso cómo ciertos nombres se quedan pegados en el imaginario extranjero. Totalmente. Y una última de estas leyendas. ¿Es verdad que la cerveza no se consideraba bebida alcohólica en Rusia hasta hace poco? Falso. Ese es otro malentendido que circuló mucho. La cerveza siempre se consideró una bebida alcohólica en Rusia. Lo que pasó es que hubo una ley en 2011 que simplemente clarificó y endureció las regulaciones sobre su venta y consumo, equiparándola más a otras bebidas como el vodka. Por ejemplo, prohibiendo su venta en kioscos callejeros o limitando la publicidad. Pero cualquier bebida con más de 0.5% de alcohol ya era clasificada como alcohólica antes de esa ley. Así que no, la cerveza no era considerada un refresco. Entendido. Pasemos ahora a la economía y algunos estereotipos relacionados. ¿Es correcto decir que Rusia es un país pobre? Es una pregunta compleja, porque la respuesta no es un simple sí o no. Por un lado, Rusia tiene una economía de tamaño considerable. Está entre las 15 primeras del mundo por PIB, tiene enormes recursos naturales y también hay muchos millonarios y multimillonarios rusos. Pero, por otro lado, y esto es muy importante, las fuentes destacan que la desigualdad de ingresos es muy alta, una de las más altas entre las grandes economías. Esto significa que una parte importante de la población, quizás un 15% según datos de hace unos años, vive por debajo del umbral oficial de pobreza, con dificultades económicas reales. Entonces, no es pobre, pero la riqueza está muy mal distribuida. Exactamente. Hay mucha riqueza, pero concentrada en pocas manos y en ciertas regiones, mientras que otras zonas y sectores de la población enfrentan dificultades. Y el estereotipo de las tiendas vacías, estantes sin productos.
Ese sí que es un estereotipo muy, muy anticuado. Se refiere claramente a la época de escasez crónica de la Unión Soviética o quizás a los primeros años muy caóticos después de su caída, a principios de los 90. Hoy en día, en las ciudades rusas, los supermercados están llenos, repletos de productos. Hay una variedad enorme tanto de marcas locales como importadas, incluso productos gourmet. Y los mercados locales ofrecen productos frescos abundantes. Nada que ver con esa imagen de hace 30 años. Qué bien que lo aclaras. ¿Y qué hay de la imagen de la mafia rusa omnipresente y kalashnikovs por todas partes? ¿Es algo real o más de película? Es mucho más de película que de la vida real actual, sin duda. Hubo un periodo muy complicado y violento en los años 90, después del colapso de la URSS, donde el crimen organizado ruso sí tuvo una presencia muy visible y poderosa. Pero eso ha cambiado mucho. Muchos de aquellos líderes mafiosos están presos, muertos o se han legalizado de alguna manera. La mafia existe, como en otros países, pero ya no tiene esa visibilidad callejera ni ese poder descontrolado de entonces. Para la gran mayoría de la gente común, los problemas con la ley suelen ser cosas mucho más mundanas, como multas de tráfico o problemas de deudas. ¿Y lo del Kalashnikov? Lo de tener un Kalashnikov en casa es un cliché total de película de acción. La posesión de armas automáticas es ilegal para civiles en Rusia, como en la mayoría de los países. Sin embargo, un problema que sí señalan las fuentes como real y persistente, lamentablemente, es la corrupción. Ah, sí. Eso se oye a menudo. Sí, la corrupción sigue siendo un desafío significativo en Rusia. Lo confirman tanto informes internacionales como los de Transparencia Internacional como encuestas internas. Afecta a muchos niveles, desde pequeños sobornos para agilizar trámites o evitar multas, hasta grandes esquemas en los negocios y la política. Es algo que la gente condena mayoritariamente, pero que a veces se siente forzada a navegar en su vida diaria por necesidad. Comprendo. Y un último estereotipo de esta sección, que mezcla habilidad y algo negativo. ¿Los rusos son todos genios informáticos o hackers porque son muy buenos en matemáticas? Bueno, aquí hay una base real, pero mezclada con una generalización exagerada. Es verdad que Rusia tiene una tradición educativa muy fuerte y prestigiosa en matemáticas y ciencias exactas. Nombres como Lobachevsky o Perelman, que resolvió la conjetura de Poincaré, son prueba de ello. Esta buena formación en matemáticas y física se traslada también a la informática. Las escuelas y universidades rusas producen programadores muy capaces. Además, ser programador es una profesión bastante valorada y bien pagada. O sea, la base de la habilidad está. Exacto. Hay una base sólida de talento y formación en el área tecnológica. Y esto ha llevado a éxitos rusos en competiciones de programación, en ciberseguridad, etc. Pero de ahí a decir que todos son hackers o que usan esas habilidades principalmente para fines ilícitos, hay un salto muy grande y es una generalización injusta. Es reconocer una fortaleza educativa y profesional, no una característica criminal universal. Entendido. Bueno, hemos repasado un montón de estereotipos comunes, pero ahora me parece que llegamos a un punto clave, quizá el más importante para desmontar simplificaciones. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hemos estado hablando de los rusos, pero ¿es Rusia un país homogéneo? ¿Son todas las personas que viven en Rusia o que tienen pasaporte ruso étnicamente rusas? Para nada. Y esta es, como dices, quizá una de las simplificaciones más grandes y más erróneas que se hacen sobre Rusia. Rusia es un país increíblemente diverso. Es uno de los estados más multiétnicos y multiculturales del mundo. Las fuentes mencionan cifras impresionantes. Más de 190 grupos étnicos reconocidos oficialmente dentro de sus fronteras. 190. Sí, es una barbaridad. Los rusos étnicos, los que se identifican como tal, son el grupo mayoritario, claro. Representan alrededor del 80% de la población según el último censo grande. Pero eso significa que hay un 20%, decenas de millones de personas, que pertenecen a otros grupos. Hay millones de ciudadanos rusos que son tártaros, ucranianos, bashkires, chuvashes, chechenos, armenios, ávaros, mordinos, la lista es larguísima. Además, tiene una población musulmana muy significativa, procedente de muchos de estos grupos étnicos. Se estima que son más del 14% de la población, lo que la convierte en la mayor comunidad musulmana de Europa. Vaya, es una diversidad enorme que a menudo se ignora por completo desde fuera. Totalmente. Ignorar esta diversidad étnica, lingüística y religiosa es perderse una parte fundamental de lo que es Rusia hoy en día.
No se puede entender el país sin tener en cuenta este mosaico. Y siendo tan diverso internamente, existen también estereotipos dentro de Rusia. Es decir, cómo se ven los distintos grupos entre sí. ¿Hay prejuicios entre ellos? Sí, claro que existen. Y es fascinante y a la vez preocupante ver cómo funcionan los mismos mecanismos de creación de estereotipos dentro del propio país. Hay estudios interesantes, uno mencionado en las fuentes utiliza el llamado modelo de contenido de estereotipos, que analiza cómo los grupos se perciben mutuamente en dos dimensiones. Calidez, si tienen buenas o malas intenciones, y competencia, si son capaces o incapaces. Simplificando mucho los resultados para Rusia, se observa que los rusos étnicos tienden a percibirse a sí mismos y a otros pueblos eslavos orientales y ortodoxos, como los bielorrusos o los serbios, con alta calidez y alta competencia, como hermanos cercanos y capaces. Ajá, los más parecidos, cultural y religiosamente. Exacto. Luego, a grupos de países occidentales o asiáticos desarrollados, como alemanes, estadounidenses, chinos, quizás los ven como muy competentes, pero con una calidez más baja o ambivalente, como rivales o socios, pero no tan cercanos. Y, lamentablemente, a veces se percibe con menos calidez y menos competencia a otros grupos, como por ejemplo a migrantes de Asia Central, uzbecos, tayikos o a ciertos pueblos del Cáucaso o incluso a vecinos como los países bálticos o Polonia, quizás por tensiones históricas o políticas recientes. Es decir, la distancia cultural, la religión, la historia compartida, el estatus económico percibido, todo influye en cómo se forman estos estereotipos internos. Exactamente. Muestra que el fenómeno del estereotipo no es solo algo que viene de fuera, sino que también opera potentemente dentro de sociedades diversas. Pero afortunadamente, como en todas partes, también hay gente que desafía activamente esos moldes y esas etiquetas, ¿no? Gente que muestra que la realidad es más compleja. Por supuesto, y es importante destacarlo. Las fuentes mencionaban ejemplos concretos de personas en Rusia, por ejemplo, en el mundo de la moda y la publicidad que están rompiendo barreras. Modelos de tallas diversas, modelos de edad avanzada que siguen trabajando, personas con condiciones como vitíligo o albinismo que reivindican su belleza, modelos andróginos o transgénero, son ejemplos visibles, quizá pequeños aún, pero importantes, de que la diversidad humana existe en Rusia como en todas partes y que cada vez más gente se niega a encajar en las cajas simplistas de los estereotipos. Muestran una realidad mucho más plural. Qué bueno que existan esos ejemplos. Bueno, para ir terminando nuestra conversación, que ha sido muy reveladora, ¿cómo crees que impactan todos estos estereotipos que hemos discutido, tanto los que vienen de fuera como quizás los internos, en la forma en que Rusia se relaciona con el resto del mundo, en la política internacional, por ejemplo? Impactan muchísimo, y a menudo de forma muy negativa. Varias fuentes de análisis de relaciones internacionales señalan esto claramente. Las simplificaciones, los estereotipos, pueden ser muy peligrosos en la arena internacional. Ideas como Putin es un maestro táctico impredecible y siempre tiene un plan oculto, o las acusaciones mutuas y simplistas de expansionismo. Rusia acusa a la OTAN, Occidente acusa a Rusia, o pensar que el otro lado está débil y a punto de colapsar. Claro, son visiones muy reduccionistas de realidades complejas. Exacto. Reducen la complejidad, ignoran los matices, las motivaciones diversas, los factores internos, y eso puede llevar a malentendidos graves, a calcular mal las reacciones del otro y a tomar decisiones políticas erróneas, incluso peligrosas. Es lo que llaman el dilema de seguridad, donde las acciones defensivas de uno se perciben como ofensivas por el otro, en parte por culpa de estos estereotipos. Cuando predomina el estereotipo del otro como inherentemente hostil, como el enemigo, se cierran las puertas al diálogo, a la empatía, a la búsqueda de soluciones negociadas, y la comprensión mutua, que ya de por sí es difícil entre culturas y sistemas políticos distintos, se vuelve casi imposible. Sobre los estereotipos rusos. Parece que la conclusión principal es que son una mezcla muy confusa, ¿no? A veces tienen un pequeño grano de verdad histórica o cultural, pero casi siempre está exagerado, sacado de contexto o totalmente desactualizado. Y lo más importante quizás es que casi siempre ignoran por completo la enorme complejidad y sobre todo la diversidad real que existe dentro de un país tan vasto como Rusia. Exactamente esa es la clave. Los estereotipos son, por definición, simplificaciones.
y Rusia es cualquier cosa menos simple. Por eso lo fundamental es siempre dudar de las generalizaciones fáciles, vengan de donde vengan. Intentar ir más allá, buscar información variada, contrastar fuentes, entender los contextos históricos y culturales. La realidad de un país con casi 200 grupos étnicos, con regiones tan distintas, con una historia tan convulsa y rica, nunca va a caber en unas pocas etiquetas fáciles. Reconocer y aceptar esa complejidad es el primer paso indispensable. Y esto nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta final, quizás un poco provocadora. Si los estereotipos se forman tan fácilmente, a veces incluso sobre grupos con los que tenemos muy poco contacto directo, y a menudo se basan en el miedo, en el desconocimiento o simplemente en lo que repiten los medios o las películas. La pregunta que queda flotando es, ¿cuánto esfuerzo consciente necesitamos hacer, cada uno de nosotros, y también como sociedades, para cuestionar activamente esas ideas preconcebidas? ¿Cuánto trabajo real implica mirar más allá de la caricatura, más allá de la etiqueta fácil, para intentar ver la complejidad de las personas y de las culturas? Aunque sea más difícil, aunque requiera más tiempo y más empatía. Es una reflexión importante, creo. Sin duda lo es. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan interesante sobre los estereotipos rusos. Esperamos de verdad que haya sido una reflexión útil y que les haya aportado nuevas perspectivas. Ha sido un verdadero placer compartir esta información con ustedes de parte de Morozova School. Y por supuesto, les invitamos nuevamente a unirse a nuestro canal de Morozova School. Allí podrán seguir descubriendo muchos más aspectos sobre la cultura rusa, sobre el idioma español y otros temas que preparamos. Y no olviden revisar los enlaces que dejaremos en la descripción o en los comentarios. Encontrarán más recursos sobre lo que hemos hablado hoy y también información sobre nuestra escuela. Muchas gracias y hasta la próxima.